Bien, jóvenes, ya hablamos de crecimiento, ya hablamos de límites, ya hablamos de la definición de derivada en forma derivada por definición. Luego hablamos derivada de funciones elevadas a una potencia, ya vimos todos los casos. Vimos el teorema. ¿Está? Teorema, una constante multiplicada por una función, la suma de dos funciones es la suma de sus derivadas, la derivada es la suma de funciones. Pueden ser dos o más, no hay ningún problema. Este es un caso, aquí está ya separado. Y aquí está la derivada. Bien, todo eso ya lo vimos ya. Y vienen los ejercicios y vamos al análisis marginal. Bien, tengo algunos ejercicios aquí. Vamos a ver cuáles programan ustedes acá. Sobre derivadas. Vamos a ver rapidito para recordar cuestiones generales. Vamos a ver, compartir aquí. Vamos a ver. Bien. Vamos a ir haciendo algunas. Por ejemplo, tenemos la función. Tenemos la función, digamos, g de r, así. G de r es igual a r a la menos 1 más r a la menos 2 más r a la menos 3 más r a la menos 4. Y nos piden que determinemos la derivada de g con respecto a r. Con respecto a r. Entonces nosotros venimos, y eso ya lo conocemos, por lo tanto g' de r va a ser igual a menos 1 por r a la menos 1 menos 1 más menos 2 por r a la menos 2 menos 1 más menos 3 por r a la menos 3 menos 1 más menos 4 por r a la menos 4 menos 1. Revisen. Entonces, ya ordenando esto, quedaría g' de r va a ser igual a menos r a la menos 2 por r a la menos 3 menos 3 por r a la menos 4 menos 4 por r a la menos 5. Y ordenando, entonces g' de r quedaría de la siguiente manera. Quedaría menos 1 sobre r al cuadrado menos 2 sobre r al cubo menos 3 sobre r a la 4 menos 4 sobre r a la 5. Y ahí está la derivada. Revisen. Vamos con otra entonces. Si tenemos la función p de t igual a un 16avo t a la menos 4 menos 4 t a la menos 2. Entonces, p' de t, la derivada de la función t, va a ser igual entonces a un 16avo multiplicado por ¿cuánto? Por menos 4 por t a la menos 4 menos 1. Menos 4 por menos 2 por t a la menos 2 menos 1. Recuérdense que el exponente le resta 1, ¿verdad? Por lo tanto, p' de t va a ser igual. ¿Cuánto es un 16avo por menos 4? Eso sería menos un cuarto, ¿verdad? Menos un cuarto. Menos un cuarto
por t a la menos 5 más 8 sería, ¿verdad? Más 8 por t a la menos 3. Y esto se puede ordenar como P' de t va a ser igual a menos 1 sobre 4t a la 5 más 8 sobre t al cubo. Revisen. Entonces nos dan la función P de t y encontramos P' de t. Nos dieron la función G de R y encontramos G' de R, la derivada. Voy borrando. Bien, si tenemos la función entonces y igual, vamos a ver, creo que esta no lo he mostrado, y igual a 4 raíz de x más 8 sobre x menos 6 sobre la raíz cúbica de x más 10. No sé si hicimos este creo que ya lo hicimos, ¿verdad? Creo que ese ya lo hicimos. Si no, lo determinan ustedes ahí. Bien, entonces esos son lo que hemos visto. Y no sé si tienen preguntas antes de pasar al análisis marginal. Isabel, Burgos, Carmen, Dalia, Denis, no hay preguntas. Entonces pasamos al análisis marginal entonces. Vamos entonces al análisis marginal. Bien, análisis marginal. La derivada tiene varias aplicaciones en la administración y en la economía, en la construcción de lo que denominamos tasas marginales. En este campo, la palabra marginal se utiliza para indicar derivada. ¿Ves? Siempre cuando digamos marginal, inmediatamente tasa marginal, se nos tiene que venir la derivada de una función. Eso nos va a venir. O una tasa de cambio, que es lo mismo, prácticamente ya vimos eso al inicio. Se dará unos cuantos ejemplos, dice. ¿Ya vimos todo esto? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Suponga que el fabricante de cierto artículo descubre con la finalidad de producir X de estos artículos a la semana, el costo total en dólares está dado por C, la función costo, es igual a 200 más 0.03x al cuadrado. Por ejemplo, si se producen 100 artículos a la semana, el costo está dado por C de 200 más 0.03 por 100 al cuadrado. O sea que el costo de producir 100 artículos sería de $500. El costo promedio, ojo aquí que ya esto es distinto, el costo promedio por artículo al producir 100 artículos sería igual a 500 entre 100, que sería igual a $5. A $5. Entonces, si el fabricante considera cambiar la tasa de producción de 100 a 100 más delta de X unidades por semana, delta de X es el incremento, en donde delta de X representa el incremento en la producción semanal. Vamos entonces. El costo es C más delta de C, más el incremento. Y eso sería 200 más 0.03 por 100 más delta de X al cuadrado. ¿Se acuerdan cuando allá era Y más delta de Y? Es esto mismo, ¿eh? Nada más que ahora como estamos hablando de la función C, por eso tenemos C más delta de C. Y ahí tenemos 200 más 0.03 por desarrollan este binomio al cuadrado y es 10.000 más 200 por delta de X más delta de X al cuadrado.
multiplicamos por 0.3 estos tres términos y le sumamos 200, entonces nos queda aquí que es igual a 500 más 6 delta de x más 0.03 por delta de x al cuadrado. Por consiguiente, el costo extra determinado por la producción de los artículos adicionales es delta de C, miren, que es C más delta de C menos C, que sería igual a 500 más 6 por delta de X más 0.03 delta de X al cuadrado menos 500. Sumando queda 6 delta de X más 0.03 delta de X al cuadrado. Y así ya podemos hablar entonces del costo promedio, que sería delta de C entre delta de X. Hacen la división. ¿Quién es delta de C? Es todo esto, ¿eh? Entre delta de X, ¿cuánto sería? Se cancela aquí delta de X y aquí se cancela un delta de X, por eso solo queda 6 más 0.03 delta de X. Y ahí viene, nos explica, por ejemplo, si la producción crece de 100 a 150 artículos por semana, de modo que delta de X sería 50, se sigue que el costo promedio de los 50 artículos adicionales es igual a 6 más 0.03 por 50, que sería igual a 7.50 dólares. Cuando estemos hablando del costo promedio por cada artículo, ¿verdad? Si el incremento es de 100 a 110, de modo que delta X es el costo promedio extra de los 10 artículos es igual a 6.30 dólares por cada artículo. Entonces ya podemos definir qué es el costo marginal. Definimos el costo marginal como el valor límite del costo promedio. Repito, definimos el costo marginal como el valor límite del costo promedio por artículo extra, cuando este número de artículos extra tiende a 0, que es el delta de X. Así podemos pensar del costo marginal como el costo promedio por artículo extra, cuando se efectúa un cambio muy pequeño en la cantidad producida, en la cantidad de artículos que está produciendo, ¿no? En el ejemplo anterior, el costo marginal vendría a ser el límite de delta de C, o sea, de delta de C, la función de costo, entre delta de X cuando delta de X tiende a 0, que eso sería el límite de delta de X, cuando delta de X tiende a 0, de 6 más 0.03 delta de X, que eso es 6. Eso es 6. Ese sería el costo marginal, miren. En el caso de una función de costo general, ojo aquí, una función de costo general, que representa el costo de producir una cantidad X de cierto artículo, el costo marginal se define de una forma similar. Entonces, el costo marginal va a ser el límite de delta de C entre delta de X cuando delta de X tiende a 0, que es igual al límite de C de X más delta de X menos C de X entre delta de X cuando delta de X tiende a 0. En pocas palabras, es la derivada. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es el costo marginal? Es la derivada de la función costo. Con todo lo que acabamos de leer, ahí se resume. La derivada de la función costo. Y ahí está, miren. El costo marginal es la derivada de la función costo con respecto a X. Entonces hay que ir tomando nota de todo esto. Esto lo vamos a ocupar. Y viene el ejemplo. Costo marginal. Para el caso de la función de costo, C de X igual a 0.001 X al cubo menos 0.3 X al cuadrado más 40X más 1000, determine el costo marginal como una función de X. Evalúa el costo marginal cuando la producción está dada por X igual a 50, X igual a 100 y X igual a 150. Miren, entonces calculan la derivada de la función costo y aquí está, ¿eh? Determinamos la derivada, que es esto que está aquí. Ese es el costo marginal. Esta, la derivada de la función costo, ya está aquí dada. Esta función, que es el costo marginal, da el costo promedio por artículo de crecimiento de la producción por una pequeña cantidad dada, que ya se han producido X artículos. Cuando se han producido 50 unidades, el costo marginal de los artículos extra está dado por
C' de 50. O sea, evaluamos 50 en la función costo marginal, que nos da 17.5. Si X es igual a 100, el costo marginal es C' de 100. Evaluamos en la función costo marginal y nos da 10. Y si X, que son los artículos, es igual a 150, el costo marginal está dado por C' de 150. Evalúan en la función costo marginal, que es esta que está aquí, y les da 17.5. Y luego viene el análisis. Informalmente podemos decir que el costo de producir el artículo 51, el artículo número 51, es de 17.5 dólares. El artículo número 101 tiene un costo de 10 dólares y el artículo número 151 cuesta 17.5 dólares. Afirmaciones como esta no son bastante precisas, dado que la deriva de la tasa de un incremento infinitamente pequeño en la producción, no para un incremento unitario. Ojo ahí, ¿verdad? No para un incremento unitario. Ahí hay que ir haciendo los análisis respectivos en cada caso. Es para la función costo. Y ahí nos da la muestra la gráfica y qué es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es la función costo promedio? Aquí está. Es importante no confundir el costo marginal con el costo promedio. Si C de X es la función de costo, el costo promedio de producir X artículo es el costo total C de X, esto que está acá, dividido entre el número de artículos producidos, X. Esa es la función costo promedio. Tomemos nota de ello. Y acá nos da un ejemplo, cómo la simbolizan la función costo promedio. ¿Sí? Bien. Ingresos y utilidades marginales. Bien, ahora consideremos los ingresos derivados de la venta de los productos o servicios de una empresa. Si R de X, ojo acá, si R de X denota el ingreso en dólares por la venta de X artículo, definimos el ingreso marginal como la derivada de la función ingreso. Entonces, el ingreso marginal es la derivada de la función ingreso, que es lo mismo tener el límite de delta de R entre delta de X cuando delta de X tiende a 0. Esa es la derivada del ingreso, de la función ingreso. Ahora aquí, delta de R, nuevo ingreso menos ingreso original, que es igual a R de X más delta de X menos R de X. Eso ya lo vimos nosotros también en las secciones anteriores. Bien. A ver. El ingreso marginal representa las entradas adicionales de una empresa por artículo. Hay que aprender estas definiciones, ¿ve? Adicionales de una empresa por artículo adicional vendido, cuando ocurre un incremento muy pequeño en el número de artículos vendidos. Esto es la tasa con la que crece el ingreso con respecto al incremento del volumen de ventas, o sea, la función, la variable independiente X. Y aquí nos da un ejemplo sencillo, ¿eh? Ingreso marginal. Si la función de ingreso está dada por esto, en donde X es el número de artículos vendidos, determina el ingreso marginal. Evalúa el ingreso marginal cuando X es igual a 200. Entonces necesitamos la derivada, calculamos la derivada de la función R, que es R', y nos da que es 10 menos 0.02X. Esa es R', el ingreso marginal. Esto nos da el ingreso marginal cuando se vende un número arbitrario de X artículos. Ahora, si X es igual a 200, obtenemos un ingreso marginal de R' de 200, que va a ser igual a esto, 200 evaluada en la función ingreso marginal, y nos da 6. Así que cuando se venden 200 artículos, cualquier incremento pequeño en las ventas provoca un aumento en los ingresos de 6 dólares por artículo. Oiga bien, provoca un ingreso de 6 dólares por artículo. Cualquier artículo que se venda después de 200 artículos vendidos. Y viene la definición. La función de ingreso puede escribirse también de la forma R de X igual a X por P, donde P es el precio, ¿no? Y X la cantidad de artículos vendidos.
Que en muchos casos existe la relación entre X y P caracterizada por la ecuación de demanda, correcto, eso hay que acordarnos siempre, caracterizada por la ecuación de demanda. Cuanto más artículos pueda vender la empresa, más bajo puede fijar el precio. Cuanto más alto fije el precio, en general, menor será el volumen de ventas. Bien, de la teoría creo que ya solo eso nos queda. Aquí nos falta la utilidad para cerrar. Bien, ingreso marginal. Hay un ejercicio acá. Determina el ingreso marginal cuando X es igual a 300 si la ecuación de demanda es esto que está aquí. ¿Qué nos piden? Ingreso marginal. Recuérdense que la función ingreso es X por P. Entonces colocan X y ¿quién es P? Despejan aquí P de esta ecuación, ¿ves? Y les queda que P es igual a 10 menos 0.01 X. Y es esto que está aquí, ¿ves? Multiplican X por la función P, que es el precio, y es igual a 10X menos 0.01 X al cuadrado. Esto que está aquí es la función ingreso. Esta. Esa es la función ingreso. Observemos que esta función de ingreso es la misma que la del ejemplo anterior, de modo que podemos usar el resultado del ingreso marginal. Aquí, ¿ven? La derivada de esta función es esto. Este es el ingreso marginal. Ingreso marginal, la derivada de la función ingreso. Cuando el volumen de ventas es 300 artículos, el ingreso marginal está dado por R' de 300, que es igual a 10 por 0.02 por 300, que es igual a 4. Bien, la utilidad que una empresa obtiene está dada por la diferencia entre sus ingresos y sus costos. Esa es la utilidad, ¿no? Si la función ingreso, R, cuando se venden X artículos, y si la función costo, C, al producirse esos mismos X artículos, entonces la utilidad P de X, la utilidad va a estar determinada por la variable P, obtenida por producir y vender X artículos, está dada por P de X igual a R de X menos C de X. ¿Ve? Esa es la función utilidad. Ya hablamos de la función ingreso, costo, hablamos de la función costo marginal, hablamos de la función ingreso y hablamos de la función ingreso marginal. Ahorita estamos hablando de la función utilidad y ahora vamos a hablar un poquito de la función utilidad marginal. La derivada P' se denomina utilidad marginal. Representa la utilidad adicional por artículo si la producción sufre un pequeño incremento. Si la producción sufre un pequeño incremento. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Utilidad marginal. La ecuación de demanda para cierto artículo es esta. Recuerden que con la ecuación de demanda vamos a obtener la función ingreso. Y la función de costo es esta. C de X igual a 500 más 20X. Luego, calcule la utilidad marginal cuando se producen y venden 150 unidades y también es en el costo de que se produzcan y vendan 400 unidades. Ojo ahí. Entonces, si nos dicen que calculemos la utilidad marginal cuando se producen y venden 150 unidades y cuando se producen y venden 400 unidades. Entonces, la función de ingreso primero. Ingreso es igual a X por P, donde P lo obtenemos despejando de esta ecuación, ¿ven? De la ecuación de demanda. Entonces, X por P, y acá nos queda que la función ingreso es 80X menos 0.1 X al cuadrado. Por consiguiente, la utilidad generada por la producción y venta de X artículos está dada por P de X, que es la función utilidad, va a ser igual a la función ingreso menos la función costo. Entonces, función ingreso, aquí está, ¿ven? 80X menos 0.x al cuadrado. Es esto que está aquí, ¿ven? Menos la función costo. Y la función costo ya la están dando, es 5.000 menos 20X más 20X. Es esto que está aquí, ¿ven? Y hacen esa resta y nos queda que la función utilidad es 60X menos 0.1X al cuadrado menos 5.000. Con esa función utilidad obtenemos la función utilidad marginal, que es la derivada de la función utilidad.
Entonces, P de X es una combinación de potencias, dice. Usamos la fórmula de potencia para calcular su derivada. Entonces, la derivada de la función utilidad es igual a 60 menos 0.2x. Y ya está, esa es la función utilidad. Ahora solo nos toca evaluar. Cuando x es igual a 150, P' de x es igual a 60 menos 0.2 por 150, que es igual a 30. ¿Ve? Ya está. Y cuando x es igual a 400, P' de 400 es igual a negativo 20. En consecuencia, si se producen 400 unidades, un pequeño incremento en la producción da como resultado una pérdida. Oigan bien, ¿ve? En consecuencia, si se producen 400 unidades, un pequeño incremento en la producción da como resultado una pérdida. Esto es una utilidad negativa, o sea que el costo es mayor que la producción de $20. Ojo aquí, ojo aquí. Cuando hablemos de utilidad, si es negativo, recuerden que es pérdida. Si es positivo, pues es una ganancia que está quedando para la empresa. Aquí es donde hay ciertas empresas que nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué cerró tal empresa? Por ejemplo, las mineras. Si hay personas que dicen, no, pero todavía hay oro en la montaña, dice. Pero esas empresas hacen su función utilidad y ellos van evaluando hasta qué año esa empresa va a ser rentable en estar extrayendo oro, porque hay un punto que aunque haya mucho oro en la montaña, pero el costo de extraer ese oro es demasiado, es más que los ingresos, entonces no van a obtener utilidades. Lo mismo sucede, por ejemplo, ¿con qué? Vamos a ver otro tipo de empresa que veo claro el ejemplo donde dejan de producir a cierta cantidad de años. El de la minería es un claro ejemplo. El del petróleo. Por ejemplo, hay petroleras que aunque todavía haya petróleo en el subsuelo, dejan de extraer petróleo. Ah, bueno, ahora utilizan otro método para extraer hasta lo último, que es ya olvidé el nombre de eso, de otra forma de extraer el petróleo del subsuelo. Entonces, ellas hacen su propia función de utilidad y dicen, ¿qué es mejor? ¿Quién es más? ¿O está el costo de extraer ese petróleo o los ingresos que me va a producir? Entonces se ponen en esa constante diferencia de ambas funciones y van evaluando hasta qué año, hasta qué tiempo van a estar obteniendo utilidades. Creo que por ahí anda un ejemplo de un problema parecido a eso. Lick, La productividad marginal, hola. también se podría aplicar a la palma africana. A la palma. Bueno, con la palma africana, recuérdese que ese es una plantación que se va regenerando, creo. No sé cómo está el tratamiento del subsuelo, nunca he leído un problema de la palma africana, pero sí sé que produce muy bien y no tan fácil de producir. Recuérdense que es por ciclo. Por ejemplo, el mineral, cuando le digo del oro, la minería y el petróleo, las petroleras, es porque ese recurso no tan fácil lo vuelven a obtener. Tienen que pasar millones de años para que se genere de nuevo el petróleo y el oro para volver a encontrarlo en su estado natural. No sé qué otro ejemplo. Habría que buscar. Ahí tienen que haber ejemplos aquí en el libro. Bien, productividad marginal la vamos a dejar de lado, rendimiento marginal también. Solo nos vamos a quedar con problemas que tengan que ver con la utilidad, costo e ingreso. Rendimiento marginal, tasa de impuestos, eso lo vamos a dejar de lado. Entonces, quiero que lean todos los problemas que hablen de ingreso, costo y utilidades. Miren, todo, del 1 al 19, 20, 21, todos. Léanlos hoy y los vamos a desarrollar el día lunes. Nos vemos el lunes entonces, chicos. Nos vamos a quedar aquí. Buenas noches, Alex. Buenas noches.